bendición. ¿Alguien sabe dónde está? Nadie sabe dónde está el Valle de la Bendición. Bueno, hay un lugar en que en un determinado momento, por las circunstancias que se vivieron, las personas le pusieron este nombre. Baracá, es el Valle de la Bendición. Y en ese lugar ellos bendijeron a Dios y fueron bendecidos por Dios. Y a veces nosotros en nuestra vida vamos detrás de las bendiciones de Dios, pero necesitamos pasar por determinadas circunstancias para llegar a ese lugar. Quiero invitarles a acompañarme en la lectura. Vamos a leer el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. ¿Estuviste en tu vida en algún momento en el Valle de la Bendición? Es decir, en ese lugar donde Dios te bendice y del que no te querrías ir nunca. Quizá en este momento estás pasando por una situación diciendo cuánto necesitaría volver a ese lugar, al lugar en que Dios nos bendice. Vamos a leer juntos la historia, es increíble, es apasionante. Y cuando la leía y hace semanas venía estudiando este pasaje, nos hacía pensar mucho en lo personal, pero también como iglesia. Segundo Crónicas, capítulo 20, dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron a algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gabi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro de Jehová, y también en todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu rostro, delante de tu pueblo Israel, y le diste la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, no presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat era rey en el reino del sur, el reino de Judá. Y llega gente y le dice: se está formando un gran ejército para atacarnos. Al otro lado del río, al este de la tierra de Israel, estaban los reinos de Siria al norte, Moab y Amón. Y se habían puesto de acuerdo para juntos atacar al imperio, al atacar el reino de Judá. Y lo primero que dice la palabra de Dios es: Josafat tuvo miedo. No era una batalla más, no era otro pueblo o una guerra más. Eran todos sus enemigos juntos, poniéndose de acuerdo para literalmente barrerlos, empujarlos al mar. Y Josafat tuvo miedo al punto de que hizo pasar aviso por toda la tierra. Salieron los mensajeros por toda la tierra. En aquel tiempo no había WhatsApp.
Entonces salieron los mensajeros por todo el país para decir, reunámonos a pedir ayuda. Y es impactante los versículos ahí, en los primeros versículos. Versículo 3 dice, él tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Todo el país entendió que la situación esta vez era crítica. Judá había pasado por muchas guerras. De hecho, habían llegado a ese lugar sus antepasados haciendo muchas batallas y conquistando muchos pueblos, uno por uno. Pero en esta situación entendieron que era algo distinto lo que estaba ocurriendo. Es notorio cuando Satanás mueve el mundo contra el pueblo de Dios, cuando hace poner el mundo en contra del pueblo de Dios. Ayer charlábamos con Cami, perdón que voy a traicionar nuestra charla privada, en cuanto a las consecuencias, lo que ocurrió después, ¿recuerdan de la votación para despenalizar el aborto? Al día siguiente, cuando se conoció la decisión, el Congreso rechazaba la ley que despenalizaba el aborto, hubo un gran movimiento que para algunos pasó desapercibido. Creo que se habló un solo día en los medios y después nunca más. Pero para mí fue muy notorio. Muchas personas salieron a las calles para desafiliarse o salirse de la Iglesia Católica. Llenaron listas, muchas personas. ¿Sabes que cuando una familia católica tiene un hijo, le bautiza, siendo todavía bebé, y al bautizarle pasa a formar parte de la Iglesia Católica? Es decir, pasa a ser miembro de la Iglesia Católica. Y aunque esto parezca algo irrelevante, esa membresía, esa afiliación, tiene muchas consecuencias. Cuando la Iglesia presenta al Estado por recursos económicos, el argumento es la cantidad de miembros que tiene la Iglesia en el país. Es decir, si el 75% del país es católico, el Estado debería apoyar la Iglesia Católica financieramente. Entonces tiene muchas consecuencias. Bueno, la gente salió a la calle diciendo no queremos que le paguen más a los sacerdotes, a los curas, a los obispos. No queremos que salga más plata del Estado. Salieron listas e informes de todo el dinero que el Estado invierte en sueldos de la Iglesia Católica. Ahora alguien podría decir, bueno, buenísimo, que ya no le paguen más a los curas. No, pero la lectura es distinta. Va más allá de si el Estado sustenta o no la religión católica. La lectura es, la gente quiso alejarse de la Iglesia, salirse de la Iglesia porque identificaba la Iglesia como algo contrario a sus deseos, a sus intereses. Porque decían, toda esta cuestión de la religión y de Dios, no queremos más nada con eso. Después no se habló más. Pero es interesante cuando vos decís, una victoria, no se aprobó el aborto, Satanás de alguna manera la utiliza para poner a la gente contra la Iglesia. Porque, ¿qué crees que va a pasar cuando le quieras ir a predicar a cualquiera de esas personas? ¿Te crees que es solamente contra la Iglesia Católica? No, es un yo no quiero más nada con Dios. Yo no quiero saber más nada con la religión. No me interesan más las cosas espirituales. Acá vamos a ver a Satanás utilizando todos los pueblos enemigos alrededor de Judá para atacarlos. Siempre el intento de Satanás fue destruir al pueblo de Dios. Y en esta ocasión podría haber tenido éxito. Por eso el rey de Judá tiene miedo. Por eso la gente de todo el país ayunan y van a Jerusalén y se reúnen, dice, para buscar ayuda del Señor. Es interesante la oración de Josafat. Josafat se pone en pie y ora públicamente delante de todo el país. Y empieza a hacer recuerdo y dice, Dios de nuestros padres, versículo 6, ¿no eres el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
La respuesta es sí. Él está diciendo, vos sos el Dios soberano. Es una pregunta retórica. ¿No está en tu mano la fuerza y poder que no hay quien se resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Recuerdan, Dios le prometió esa tierra a Abraham. Y años después, cuando el pueblo, los descendientes de Abraham llegan, es Dios el que va sacando uno por uno a cada uno de los enemigos del pueblo de Dios. Y van tomando territorio tras territorio. Recuerdan, esto es en los días de Josué. Cuando conquista tras conquista, Dios le dice a Josué, todo lo que pisare tu pie, te lo voy a dar. Y Josafat sigue orando y dice, y ellos han habitado en esta tierra y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Está citando la oración de Salomón. Cuando Salomón edifica el templo, muchas gracias, Juan. Cuando Salomón edifica el templo, ora en la dedicación del templo, y hace una gran oración, una larga oración, en la que le dice a Dios, Dios, si en algún momento viniera enfermedad, o viniere guerra, o viniere peste, o viniere... Vamos a clamar a ti en este templo. Vamos a clamar a ti mirando a esta casa. Y vos nos vas a oír desde el cielo, porque tu nombre está en esta casa. Y Dios confirma esa promesa a Salomón en el momento de la dedicación del templo. Y ahora Josafat ora recordando esa promesa y diciendo, en esta tierra que nos diste te edificamos santuario, y en este lugar dijimos que íbamos a orar y que vos nos ibas a salvar siempre que oráramos en este lugar. ¿Dónde están orando? A las puertas del templo en Jerusalén. En el lugar donde Salomón había dicho, si nos reuniéramos acá, vos nos vas a oír. Ahora pues, dice, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. La tierra de Seir era la tierra de Saúl, donde vivían los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Cuando están llegando ahí, Dios les dice, no pasen por ahí. No van a ir, no van a destruir a ellos, porque son hermanos. Y ellos rodean la tierra y pasan por otro lado, no conquistan esa tierra. Y entonces ahora Josafat, ahora le va a decir, ellos ahora nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Nosotros no nos destruimos cuando podíamos, y ahora ellos nos vienen a atacar. Y se han confabulado con el resto de nuestros enemigos para borrarnos del mapa. Oh Dios nuestro, y acá hay profundidad. Acá hay clamor del fondo del corazón. Acá no es una simple oración en que estamos a veces acostumbrados en nuestras reuniones y alguien te dice, bueno, podrías orar y vos orás por los motivos que se mencionaron. No, acá él dice, oh Dios nuestro, del profundo del alma de Josafat. Es el clamor de alguien desesperado. Y va a decir, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Te has sentido así? ¿Alguna vez? No hay fuerzas. Y no sabemos qué hacer. Yo a veces tiendo a pensar que cuando pasan esas cosas, algo hice mal y entonces seguramente me está pasando esto porque alguna cosa no hice, o alguna cosa que hice no la debía haber hecho. Pero a veces no es así. No siempre cuando llegamos a una situación límite en nuestras vidas, en nuestras familias, es porque hicimos mal las cosas. Estamos viviendo un tiempo muy difícil como país. Y probablemente
hayas sentido todas las dificultades económicas que se están viniendo y decís, el dinero no alcanza. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Y no sé, porque no tengo forma de generar más dinero, no puedo trabajar más horas de las que trabajo. No tengo fuerzas para solucionar esto. Y no sé qué hacer. O estás en una situación del ministerio en la que hice todo lo que pensé que tenía que hacer, traté de tomar todas las decisiones. No, la verdad no es que me dormí, la verdad es que hice todo lo que estaba a mi alcance. Pero estoy hoy en una situación en que no sé qué hacer. O como iglesia decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque no podemos pagar más el alquiler, nos vamos a tener que ir a este lugar, ¿dónde nos vamos a reunir? Y no fue negligencia, y no fue falta de disposición para dar, para ofrendar, es que no podemos, va más allá de nuestras fuerzas. Y no sabemos qué hacer. Ves que hay situaciones que a veces llegan a nuestra vida en las que realmente no son la consecuencia de algo malo que hicimos. A veces son situaciones que Dios permite y en otras veces son ataques del enemigo para destruir al pueblo de Dios o para destruir a los hijos de Dios. ¿Te has puesto a pensar que detrás de todas estas situaciones está Satanás planeando de qué manera destruirte? Ahora Josafat hace lo único que podía hacer. Ora a Dios. Y dice el versículo 13, el versículo 12 termina diciendo, y a ti volvemos nuestros ojos. Te miramos a vos, Dios. Porque no hay otra forma. Porque no hay otra. Y el versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todo el país estaba ahí. ¿Ves? No era la preocupación del rey nada más. No era que el rey con los príncipes, con los consejeros estaban tratando de ver cómo arreglaban el problema. No, estaba todo el pueblo ahí. Todo el país tomó nota de la gravedad del momento en que estaban viviendo. A veces pareciera que no tomamos nota y decimos, bueno, que lo arregle el pastor. Que lo arregle el líder. Algo se les va a ocurrir, siempre lo solucionan. Algo va a pasar y seguramente alguna idea, alguna solución nos van a dar. Hay veces en que no es así. Hay veces en que no importa lo que hagas, un líder no puede darte la solución. Josafat está reconociendo, yo no puedo. Aunque sea el rey, aunque tenga los ejércitos, aunque nosotros no podemos contra esa multitud. No tenemos fuerza contra este problema. Y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 14. Y estaba allí Jeaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Ahí mismo, en el medio de la reunión, mientras Josafat estaba orando y toda la gente ahí escuchando y tratando de ver qué era lo que podían hacer, clamando a Dios, en ese mismo momento dice que el Espíritu del Señor vino y llenó y estuvo sobre este hombre Jeaziel, un levita. Y el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Y a partir de acá está la respuesta de Dios. Porque ellos estaban orando en el lugar en que Dios había prometido responder. Porque ellos se habían humillado, diciendo nosotros no podemos y a ti volvemos nuestros ojos. Porque ellos habían venido juntos, porque no estaba el rey solo clamando a Dios en el templo. Porque no estaban solamente los príncipes, porque todo el pueblo estaba ahí, con sus mujeres, con sus niños.
y todos estaban ayunando y humillados delante de Dios y clamando por ayuda al Señor. Y habían dejado sus cosas, habían dejado sus quehaceres domésticos, sus trabajos, sus casas, su comodidad, y estaban ahí. Y Dios envía palabra de Dios por medio de este levita, y en la misma reunión, él se pone en pie y va a decirle a todo el pueblo y al rey: no teman ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y acá está lo primero que le va a decir. Y en estas tres sentencias, en estas tres oraciones, Dios le habla al pueblo, y Dios nos habla a nosotros en esta mañana, que estamos como iglesia, que estamos a veces como ministerio y a veces como familia y en forma individual, atravesando estas situaciones en las que no tenemos fuerzas. Son tres cosas que le va a decir Dios al pueblo en esta situación. La primera es: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Lo primero que le va a decir es: no todas las batallas son tuyas. No todas las batallas son tuyas. Hay veces en que Dios dejó que el pueblo vaya a pelear. Hay veces en que Dios les dijo cómo hacer las batallas. ¿Recuerdan Jericó? Van a dar 7 vueltas, al séptimo día van a gritar, se van a caer los muros y van a atacar. ¿Se acuerdan después con Jai? Les va a decir: bueno, ustedes van a hacer así, van a poner una emboscada, le da instrucciones de cómo hacer la batalla. Pero en esta ocasión les va a decir: no va a haber oportunidad para que ustedes peleen esta vez. Me imagino la cara de Josafat. Más todavía, me imagino al ejército diciendo: ¿cómo? Nos están invadiendo, y la respuesta de Dios es: ustedes no van a tener que pelear. Es que en algún momento hay batallas que no son nuestras. Hay determinadas situaciones en las que no hay algo que vos puedas hacer, que no hay algo que vos puedas solucionar. Así que dormí tranquilo, porque no es tu batalla. Así que dejá de buscar y de desesperar y de llamar y de tocar, porque hay situaciones en las que Dios dice: yo voy a pelear por ustedes. Algunos han estado orando durante toda la vida por un familiar, un hijo que no conoce al Señor, o que se ha alejado del Señor y entonces va y le habla y le trata de convencer, y hay batallas que no son nuestras. Vos no podés cambiar a las personas. Algunos hemos estado a veces tratando de ir a hermanos que les hemos ministrado y que les hemos enseñado la palabra y que se han alejado de Dios y que están viviendo lejos y en rebeldía, y nos desesperamos por hacerles volver. Y Dios dice: no es tu batalla. Vos no podés cambiar a las personas. Algunos estamos viendo ahí cómo hacemos con los números en casa, y ahora se viene la inflación 40% y el dólar que se fue. ¿Hay algo que puedas cambiar? No es tu batalla. Y entonces Dios manda a este hombre a pararse y a decirle a todo el pueblo y decirle al rey. Es interesante porque no le dice: les digo a todos, no. Les digo a todos y a vos, rey Josafat. Los líderes a veces tenemos ese complejo de Mesías, ¿no? De que yo voy a salvar la situación, yo voy a darle la solución, yo te lo arreglo. No, hay veces que no. No todas las batallas son nuestras. No hay oportunidad, dice, no habrá, versículo 17, para que peleéis vosotros en este caso. Pero va a agregar, y va a seguir diciendo: paraos y estad quietos. En otra versión dice: quédense en sus puestos. Y la segunda lección no es solamente que no todas las batallas son nuestras,
La segunda lección no significa que vos te vayas a tu casa y te tomes vacaciones. Es decir, Dios está diciendo al pueblo, ustedes tienen que quedarse en sus puestos. Ahora, que Dios vaya a pelear ya es difícil, pero que yo me quede acá esperando a ver, el ejército está acercándose. Y vos me decís, ustedes se van a quedar ahí en sus puestos. Quédense quietos. Dice, paraos y quédense quietos. Es decir, cuando el ejército enemigo avance, ustedes van a quedarse en sus lugares viendo a Dios pelear por ustedes. A veces nos vamos al otro extremo y decimos, bueno, esto lo va a solucionar Dios y yo no tengo nada que hacer. Entonces yo agarro, oro y... Pero no es eso lo que Dios le dice al pueblo. Dios le dice, ustedes tienen que estar en el lugar en que deben estar. Ay, nos tenemos que ir porque el alquiler, porque vamos a cerrar todos los ministerios. Vamos a quedarnos con una sola reunión, entonces así ahorramos plata. Y toda esa plata que nos ahorramos la pagamos en el alquiler. ¿Sabes cuánto vamos a ahorrar? Plata para un mes más. No, quédate en tu lugar, seguí haciendo lo que haces, seguí sirviendo al Señor, seguí adelante. Vos decís, pero ¿y cómo sigo adelante si la situación es crítica? Bueno, pero de eso se ocupa Dios. Pero vos seguí en tu puesto. Pasan cosas graves cuando no estamos en el lugar donde debemos estar. ¿Recuerdan la historia en 2 Samuel 11? Cuando... Vamos a ir un momento, por favor. Sé que van a recordar la historia, pero quiero leer el primer versículo de 2 Samuel capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David, entre paréntesis, el rey, envió a Joab, entre paréntesis, el capitán del ejército, y con él a los siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Por cierto, qué detalle, destruyeron a los amonitas, los que ahora nos estaban queriendo destruir a ellos. Pero dice, y David se quedó en Jerusalén. ¿Cuándo pasó eso? En el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Dónde estaba David? ¿En la guerra? No, en Jerusalén. ¿Y quién estaba en la guerra? El capitán del ejército. ¿Y qué pasó después? El peor tropiezo de error y pecado en la vida de David. Adulterio, mentira, asesinato. Una escalera descendente que ¿cómo empieza? No estando en el lugar donde tenés que estar. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿dónde tenía que estar el rey David? En la guerra, al frente del ejército. Pero él dijo, nada, yo ya hice muchas guerras, andá a jugar. Cuando no estoy en el lugar en que tengo que estar. Es un riesgo enorme. Entonces, va a decir, no todas las batallas son tuyas, pero vos quedate en tu lugar. Seguí haciendo lo que tenés que hacer. No dejes tus tareas, no dejes tu ministerio, no dejes de servir al Señor, no dejes de buscarle, no dejes de ir a Él en oración cada día. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Esa es la tercera lección. La primera, no todas las batallas son tuyas. La segunda, no abandones tu puesto, seguí firme en ese lugar. Y la tercera, tenés que ver la salvación de Dios. ¿Recuerdan? Hay tantas historias, podríamos pasear por toda la Biblia viendo la obra de Dios y la salvación de Dios. Pero, ¿recuerdan Hechos 12 al apóstol Pedro durmiendo en una cárcel? Pocos días antes había sido asesinado Jacobo. Les habían puesto preso a los dos por predicar. Jacobo había sido muerto, Pedro estaba en la cárcel y al día siguiente iba a ser asesinado. Pedro está durmiendo y de repente se aparece el ángel a decirle:
Pedro, ¿qué? ¿A dónde? Y vamos, y sale. Y se abren las puertas y nadie escucha nada. Re dormido, roncando profundo los guardias. Y cuando ya está en la calle dice Pedro, era cierto, no lo estaba soñando. La salvación de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba en su lugar. ¿Dónde lo quería Dios? En ese momento en la cárcel. Había llegado ahí por predicar el Evangelio, no por robarse. Entonces, increíble es ver la salvación de Dios. Pero dice, bueno, pero esas cosas pasan en la Biblia nada más. No pasan en la Biblia nada más. Si uno revisa un poquito la historia, ¿recuerdan las historias de Jorge Müller con sus hogares de niños? Se cuenta esta historia, seguramente la habrás oído, la voy a hacer muy breve, pero se cuenta esta historia en la que estaban reunidos con los niños y ya no tenían qué comer, y no tenían para darles siquiera un desayuno. Y entonces fueron y le dijeron, señor Müller, no tenemos para el desayuno. Y él dijo, bueno, hagan pasar a los chicos al comedor. Pero no tenemos para darles de comer. Bueno, pero hagan pasar a los chicos al comedor. Y vamos a orar por los alimentos. Y él ahí, frente a todos los niños, dio gracias por los alimentos. Y vos decís, ¿por qué dio gracias si no estaba, no había? Pero él clamó a Dios. Y cuando él terminó de orar, el amén fue interrumpido por unos golpes ahí en la puerta. Y cuando fueron a atender, era una persona que ahí cerquita del hogar había roto su camión, estaba trasladando leche. Y dice, mire, se le rompió el camión y la leche se va a perder, se va a desperdiciar. Entonces quizás vi que acá había un hogar y pensé que podía llegar a servirles. Dios proveyó en el momento justo. Ved la salvación del Señor. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Bueno, pero eso le pasaba a Jorge Müller nada más. No es algo que conocemos. ¿Quién conoció a Jorge Müller? ¿Alguien acá? ¿Quién lo conoce? Habría que ver si la historia fue así como se cuenta o si no es una ilustración de un libro. Bueno, yo sí conocí a Sofía Müller. Pude estar con ella, pude escucharla, pude de su propia boca. Y ella nos contaba que estando ahí en la selva, en una oportunidad, fue rodeada por los aborígenes. Y se pusieron a orar. Porque los vieron que estaban ahí, veían ahí alrededor, los escuchaban ahí afuera y se pusieron a orar y tuvieron miedo. Recuerden que son los mismos que mataron a los misioneros, a los 5 misioneros norteamericanos, o sea, no eran así nenes bonitos. Y ahí estuvieron orando y al final pasó la noche y amaneció y no ocurrió nada. Bueno, y fue un hecho más. Dieron gracias a Dios que los había abordado y nada más. Varios años después, muchos de ellos fueron conociendo al Señor, se formaron iglesias en toda la selva, se empezaron a hacer actividades, se formó el Instituto Bíblico. Y en algún momento, Sofía tuvo la oportunidad de encontrarse con algunos de los líderes de estos aborígenes, de estos clanes. Y uno de ellos dijo, yo estuve ahí esa noche. Íbamos a atacarles, íbamos a matarlos. Sí, dice, yo recuerdo. Tuvimos mucho miedo, pero por alguna razón no lo hicieron. Nunca supe por qué. Y entonces él les dijo, lo que pasa es que estábamos deliberando qué hacer, si atacábamos o no, porque ustedes estaban rodeados por muchísima gente y no sabíamos si les íbamos a poder hacer frente. Dice, ¿cómo muchísima gente? Éramos solamente unas pocas personas ahí en una choza. Dice, no, pero fuera de la choza. Fuera de la choza. Sí, fuera de la choza. Ustedes tenían un montón de gente alrededor. Con ropas blancas, detalle que nos menciona él. Y no estábamos seguros que íbamos a poder hacerle frente, así que al final desistimos y nos fuimos. Es que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo conocí a Sofía Müller y sé que esta historia es verdadera. Ved la salvación del Señor.
¿No te pasa a veces que sentís que esas cosas milagrosas Dios las hace pero con el de al lado? Sí, Dios la hace con Jorge Müller, Dios la hizo con Pedro, Dios la hizo con Sofía, pero no me pasan a mí esas cosas. Y vos decís, a mí, yo vivo cosas más terrenales, ¿viste? ¿Por qué no experimentamos el poder de Dios de la misma manera que otras personas? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es porque no nos quedamos quietos en nuestros puestos dejando pelear a Dios. Cuando llegan situaciones a nuestras vidas nos desesperamos y peleamos y a veces nos va bien y solucionamos nuestros problemas nosotros. Y le damos gracias a Dios porque de alguna forma el problema se solucionó, pero en realidad lo solucionaste vos. Y quizás Dios en su misericordia permitió que lo que hiciste funcionara y lo que hice se arregló y bueno, y ahí salimos. Pero qué distinto sería si cuando llegó a situaciones límite puedo reconocer, Señor, tenemos miedo, Señor, no tenemos fuerza, Señor, miramos a ti y aprendemos las 3 lecciones. Que no todas las batallas son nuestras, que no debemos dejar nuestro lugar, que no debemos dejar de ver la salvación de Dios. Sigue el relato, diciendo que los ejércitos se acercaron y Dios confundió a los ejércitos enemigos de tal manera que se mataron entre ellos. Israel no levantó una espada, porque de alguna manera ellos se confundieron. Y fíjense el versículo 27, todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Del versículo 26 dice la última parte: por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Baraka. Hasta hoy, Baraka significa bendición. Llegaron a ese lugar y bendijeron a Dios, porque Dios les había respondido. No sé en qué situación estás atravesando este tiempo. Sé que para todos está siendo un tiempo difícil. En lo personal, en lo familiar, en lo económico, en situaciones de familia, en situaciones de ministerio. Pero les ruego que podamos caminar juntos y seguir llegando y llegar juntos al Valle de la Bendición, al lugar donde Dios nos quiere bendecir, al lugar en que como iglesia Dios va a pelear por nosotros, al lugar en que como familia Dios te dice: quédate en tu lugar, haz lo que vos tenés que hacer, yo me ocupo. Y el lugar en que en tu vida personal, no importa lo que te esté pasando, no importa las luchas y las crisis que estés atravesando, puedas ver la salvación de Dios, ver al Señor obrando y dándonos una respuesta maravillosa. ¿Oramos? Así, Señor, venimos delante de ti y clamamos a ti del fondo del corazón, porque vos conocés, Dios, cada situación de nuestra vida, cada situación de nuestras familias y de nuestra iglesia, y cada cosa en la que realmente nos sentimos sin fuerzas y que no sabemos qué hacer. Pero, Señor, realmente en esta mañana a ti volvemos nuestros ojos, porque quizás en momentos hemos apartado los ojos de ti y hemos mirado a otras cosas y nos hemos apoyado en otras soluciones, soluciones de hombres, soluciones, Dios, que no son suficientes. Pero en esta mañana queremos mirar a ti nuevamente y clamar a ti del fondo del corazón, que confiamos en que vos peleas por nosotros, en que sí, vos sos el Dios soberano, el Dios del cielo, el Dios al que nadie puede resistir, el Dios que, aunque veamos alrededor una sociedad que se corrompe y un mundo que va hacia una ruina espiritual, el Dios que puede darnos victoria en medio de esta generación maligna y perversa, el Dios que no nos va a dejar solos en nuestras necesidades, el Dios que si permite que pasemos momentos de dolor
lo hace para bendecirnos, lo hace para utilizarnos y lo hace para traernos a Él. A ti clamamos, Señor. Y como iglesia venimos delante de ti y te rogamos que pelees por nosotros. Y te pedimos en esta mañana juntos que des respuesta a cada una de estas situaciones que son imposibles para nosotros. Provee, Señor, un lugar en que nos reunamos como iglesia. Provéenos en cada uno de los ministerios y de las distintas áreas de servicio de la iglesia los recursos para poder servirte. Dios, que tu obra no se frene porque nosotros estemos mirando a otros en vez de mirarte a ti. Que podamos ver en ti aquel que es el Dios Todopoderoso, el Dios Proveedor. Que tú muevas nuestros corazones para servirte juntos y que tú nos bendigas. Que este lugar sea hoy nuestro valle de la bendición. Porque te lo pedimos y confiamos en que nos oyes y nos respondes. En el nombre de Jesús.